Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Emprendiendo con Legit. Yo soy Isaac López y en esta ocasión vamos a hablar de la poderosísima Sociedad por Acciones Simplificada o SASDCB. En esta cápsula específicamente veremos qué es la Sociedad por Acciones Simplificada, cómo funciona y cómo opera, pero también cómo se diferencia de otras sociedades para posteriormente pasar a analizar cuál es el procedimiento para constituir una de estas sociedades. Empecemos por decir que la SASDCB o la Sociedad por Acciones Simplificada es una sociedad mercantil como cualquier otra. Funciona prácticamente igual que las demás, como funciona una SADCB o una SAPI-DCB, y realmente las diferencias sí son importantes, pero en la operación pueden llegar a ser imperceptibles. Eso sí, se trata de una sociedad mercantil. La distinción es relevante porque existen, como muchos de ustedes saben, sociedades civiles que se rigen por otra ley, como las sociedades civiles, las asociaciones civiles, que por lo general podemos decir que no suelen perseguir un lucro. La sociedad por acciones simplificada sí lo hace y por eso tiene una naturaleza mercantil. Ahora bien, cuando digo que se trata de una sociedad, estamos hablando de que es una persona distinta a la de los socios. Se trata de una persona moral, lo cual tiene una relevancia principalmente fiscal porque ya tenemos dos personas diferentes que están tributando o que pagan impuestos cada una por sus respectivas operaciones. De forma que tenemos a los socios, que los socios, las accionistas, van a pagar impuestos por sus propias operaciones, pero constituyen una sociedad, una persona moral que va a ser sujeto por aparte y por separado de sus propias obligaciones y responsabilidades y que va a pagar impuestos de forma independiente a los socios. Entonces sí, estamos dando nacimiento a una nueva sociedad, a una nueva persona que va a tener sus propias obligaciones. Bien, acompáñenme a ver sus diferencias. Las diferencias de una sociedad simplificada al resto de las sociedades mercantiles son pocas, pero muy relevantes. Empecemos por decir tres de sus grandes bondades. Es gratis, se puede constituir en línea y no requiere la intervención de abogados o de notarios. Lo pueden hacer ustedes completamente solos. Hay una diferencia relevante. Los accionistas de este tipo de sociedad solo pueden ser personas físicas. Es decir, solo pueden ser humanos. No pueden participar en su capital o no pueden participar como accionistas otras sociedades, ni mucho menos fideicomisos u otro tipo de figuras. Solo personas físicas. Otra de sus principales diferencias, y esta es una diferencia interesante para aquellos emprendedores que no tienen otros socios, que tienen un emprendimiento que lideran de forma independiente, bueno, pues la sociedad por acciones simplificadas se puede constituir con un solo accionista. Es el único tipo de sociedad que prevé nuestro sistema jurídico para constituir con una sola persona o, como le decimos nosotros, una sociedad unipersonal. Diferencias ya desde una dimensión un poco más específica es que este tipo de sociedad no separa sus utilidades para crear una reserva legal. Esto es un tema muy técnico, pero realmente se refiere a esta obligación que tienen todas las sociedades mercantiles de separar el 5% de sus utilidades anuales para cuando tengan utilidades para generar una reserva legal hasta que esta reserva legal genere un determinado o alcance un determinado porcentaje respecto de su capital social. Olvídense de esta obligación. Si constituyen una sociedad de este tipo, no van a tener que separar un porcentaje de sus utilidades. También una diferencia muy relevante es que este tipo de sociedad establece o está sujeta a un límite en el número o en el monto de los ingresos que puede tener al año. Veremos esto un poco más adelante. Pero sí es importante decir que otro tipo de sociedades como la SA, como la SDRL, como la SAPI, no tienen un límite a los ingresos anuales que puede tener la sociedad. Y por último, una diferencia que sí es muy importante, los estatutos o las reglas de operación de la sociedad están estandarizados. No los van a poder ustedes modificar, son los estatutos que determinó la Secretaría de Economía, lo que quiere decir que las reglas del juego, las reglas de operación de la sociedad ya están definidas. Pero si ustedes lo quieren ver desde otra forma, es una manera en que el gobierno dice, mira, no te preocupes por definir esas reglas de operación, yo te voy a poner estas reglas del juego y estas son las reglas del juego para que operes hasta que alcances la madurez necesaria para poder definir tus propias reglas del juego. Ahora pasaremos a analizar lo que se conoce como los órganos relevantes en una sociedad simplificada. Permítanme usar como base, primero, los órganos que tienen otros tipos de sociedades. Por lo general, la SA, la SDRL, la SAPI, las sociedades que no son la sociedad simplificada tienen por lo general tres órganos. Tenemos a la asamblea de accionistas,
tenemos al órgano de administración y tenemos al órgano de vigilancia. La sociedad por acciones simplificada tiene tres figuras relevantes. Por un lado, tiene al socio en lo individual, al socio o los socios en lo individual, pero tiene también a la asamblea de accionistas y tiene al órgano de administración. De forma que cuando hablamos de órganos en la sociedad simplificada, solo debemos pensar en dos figuras. La asamblea, para cuando hay más de dos socios, dos o más socios, y la administración. Sucede que para el caso particular de la sociedad por acciones simplificada, puede ser que que estos órganos coexistan en una misma persona. De forma que, por ejemplo, para el caso de las sociedades simplificadas con un solo accionista, ese accionista es al mismo tiempo la asamblea y al mismo tiempo es el administrador. Cuando existen dos o más accionistas, la asamblea se vuelve una figura relevante. La asamblea toma decisiones en función de lo que determine la mayoría de los accionistas. Puede instalarse esta asamblea de forma presencial o electrónica, pero también es importante decir que las otras sociedades ya también pueden instalar reuniones de forma electrónica gracias a una reforma muy reciente que se acaba de aprobar a la Ley General de Sociedades. Es importante decir que la sociedad simplificada debe llevar un libro de registro de asambleas que funcione como una suerte de bitácora de las decisiones que toma a lo largo de su existencia. Como ya dije, si es un solo accionista, ese accionista va a ser al mismo tiempo accionista y asamblea. En la sociedad por acciones simplificada, todos los accionistas tienen no solo voz, pero también voto. Esto se debe a que en otro tipo de sociedades se permite eliminar el derecho de voto para los accionistas. En la sociedad por acciones simplificada, todos los accionistas tienen voz y voto. Pero también es importante decir que las acciones de los accionistas tienen el mismo valor económico, pero también el mismo valor en términos de los derechos que otorgan a los accionistas. No puede haber acciones de distinto valor o acciones que otorguen derechos u obligaciones diferentes. Un detalle importante es que en una sociedad por acciones simplificada, un accionista puede ejercer determinados derechos que por lo general están reservados a otro tipo de porcentajes en otro tipo de sociedades. Por ejemplo, en la SA o en la SAPI se necesita un porcentaje mínimo específico para pedir a la asamblea o a la administración que hagan determinadas acciones. En la sociedad por acciones simplificada, con el puro hecho de tener una acción, puede solicitar que se convoque una asamblea, puede solicitar que se resuelva sobre un determinado asunto con tan solo tener una sola acción. Ahora bien, por lo que respecta a la administración, hay ciertas reglas. La principal es que la administración de una sociedad por acciones simplificada solo puede quedar en manos de un administrador único. Es decir, no puede existir un consejo de administración que tenga un presidente, un secretario, consejeros, nada. Recordemos que es simplificada y que solo puede haber un administrador único. Otro detalle es que el administrador debe ser accionista, no puede ser una persona externa. Una de las obligaciones importantes del administrador es que debe publicar en el sistema electrónico el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad. Pero esto, recordemos, es una obligación o una buena práctica de las sociedades, conocer el estado financiero, simplemente este se debe publicar en el sistema electrónico. La falta de este informe por 2 ejercicios consecutivos, es decir, por 2 años consecutivos, obliga a la sociedad a disolverse. Entonces, ojo con esto, hay que publicar este informe, simplemente hay que tener una buena diligencia contable y publicar el resultado anual en el sistema electrónico. Ahora bien, centrándonos en el accionista, ¿qué se necesita para ser accionista de una sociedad por acciones simplificada? Bueno, la primera y principal obligación que tiene un accionista de una sociedad de este tipo es que solo está obligado al pago de sus aportaciones. El accionista no va a ser responsable de las deudas o las obligaciones de la sociedad, únicamente asume la obligación de pagar su aportación o pagar sus acciones y la sociedad, como ente independiente, va a hacer frente con su propio patrimonio a las obligaciones que asume frente a terceros. Ahora, por lo que respecta a los requisitos, hay dos que quiero resaltar. El primero es que el accionista de una sociedad por acciones simplificada no puede ser simultáneamente accionista de otro tipo de sociedad mercantil. Recuerden ustedes que existen otro tipo de sociedades como las civiles, las cuales pues no restringen la participación en este tipo de sociedades simplificadas, pero sí, reitero, no pueden ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad si
su participación en esas sociedades les permiten tener el control de esa sociedad o de su administración. De forma que si ustedes son accionistas de otra empresa, de otra sociedad, si tienen el 1% de la sociedad, si no pueden designar a los administradores, si no pueden imponer decisiones en esa sociedad, pueden perfectamente participar en este tipo de sociedades. Solo recuerden que si en algún momento acceden al control de la sociedad o de su administración en esas otras sociedades, inmediatamente pierden la capacidad de participar en el capital de una sociedad por acciones simplificada. Y el segundo requisito es que todos los accionistas deben tener sí o sí su firma electrónica avanzada, el certificado de la firma electrónica avanzada, lo que significa, por supuesto, que deben estar inscritos en el RFC. Su firma naturalmente debe estar vigente y van a utilizar esa firma para seguir el procedimiento electrónico para constituir este tipo de sociedad desde casa o donde ustedes estén mientras tengan acceso a su firma electrónica. Una de las preguntas que más nos hacen es si un extranjero puede participar como accionista de una sociedad por acciones simplificada. Claro que pueden. No hay ninguna disposición que lo impida, pero sí se debe tomar en cuenta que ese extranjero debe estar inscrito en el RFC y debe tener su firma electrónica para poder seguir el procedimiento de constitución que se hace completamente en línea. Reitero, la firma electrónica debe estar vigente. Y ya casi para cerrar, me gustaría adentrarme en estas pequeñas diferencias que si bien no la distinguen de otro tipo de sociedades, sí es importante tener en cuenta para operar este tipo de sociedades. Primero, existe una restricción por lo que respecta al monto de los ingresos que pueden tener este tipo de sociedades. Recordemos que son simplificadas y el gobierno espera que no se opere un negocio demasiado grande con este tipo de sociedades. Estas sociedades no pueden tener ingresos anuales mayores a 7 millones de pesos. Este monto se actualiza con el paso del tiempo. Este monto que les estoy diciendo es el correspondiente al 2024 y sí es importante, no se puede exceder ingresos anuales mayores a 7 millones de pesos, que en promedio son aproximadamente 600,000 pesos al mes. Por supuesto, se puede tener ingresos de 5 millones en un mes, siempre y cuando durante los otros 11 meses no se generen los 2 millones faltantes para operar el negocio. Ahora, como les comentaba, los estatutos son estandarizados. Sí se pueden modificar por un acuerdo de la mayoría de los socios en asamblea, pero recordemos que si esas modificaciones implican un cambio en la forma de operar o administrar la sociedad se va a tener que transformar en una de las otras sociedades que prevé la legislación. Esta misma consecuencia es la consecuencia para cuando la sociedad excede los ingresos anuales. De forma que no pasa nada, simplemente si tenemos el problema feliz de tener ingresos mayores de 7 millones, simplemente tenemos que transformar la sociedad en una SA, en una SAPI, en una SDRL, en lo que ustedes gusten. Otra bondad es que estas sociedades simplificadas no tienen un mínimo de capital. Se pueden constituir con 1 peso, con 5 pesos o 100 pesos, lo que ustedes quieran, pero no hay un mínimo de capital, como de hecho tampoco existe para otro tipo de sociedades, pero acá las disposiciones son muy enfáticas en que no se necesita un capital mínimo para operar. Eso sí, recuerden que ese capital debe quedar pagado dentro del primer año de operación. Sugerimos nosotros poner capitales razonables que sea posible pagar en ese primer año de operación. Y por último, las controversias que se susciten o que se verifiquen entre los accionistas de la sociedad, por supuesto, para cuando haya dos o más, la ley establece que se deben preferir los medios alternativos de solución de controversias antes de ir a un litigio, a pelearse y agarrarse las greñas. Nada, primero vamos con un mediador, primero vamos con otros mecanismos que resuelvan la controversia, precisamente para simplificar el proceso de conflicto que se puede verificar en una sociedad. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para constituir una de estas sociedades? Recuerden, es muy sencillo y es en línea, pero lo primero que se debe de hacer es obtener un nombre para la sociedad. Importantísimo. El nombre de la sociedad o su denominación es y suele ser diferente a la marca de la sociedad. El nombre de la sociedad es relevante porque queda documentado en los contratos que celebra la sociedad, así queda inscrita en el Registro Público de Comercio, también así salen sus facturas, pero sí suele ser un nombre diferente al de su marca. Usemos, por ejemplo, el caso de Tesla. La marca es Tesla, pero probablemente su denominación o su nombre, el nombre de la sociedad, probablemente sea
comercializadora de electrónicos TSL o comercializadora de innovación Tesla. Entonces, sí traten, cuando solicitan la autorización de su denominación, pedir 2 o 3 opciones para que el gobierno, específicamente la Secretaría de Economía, les autorice cuando menos uno. Mientras más diferentes sean entre sí, más probabilidades tienen de que les autoricen una de esas opciones. La Secretaría se tarda aproximadamente 3 a 4 días en otorgarles este nombre y lo único que tienen que hacer es ir a la dirección que aparece ahí en pantalla, les va a abrir este portal, módulo único de autorizaciones, ingresan, firman con su firma electrónica, cualquiera de los accionistas puede hacerlo, solicita un par de opciones, escoge el tipo de sociedad que quiere constituir, acá evidentemente van a escoger la opción de sociedad por acciones simplificada, le dan firmar, se esperan 3 o 4 días, regresan al portal, revisan que les hayan concedido el nombre y listo. Pueden pasar al siguiente paso. El siguiente paso es el más largo y robusto, pero iniciarlo es extremadamente sencillo. Simplemente deben ir a www.gov.mx/tu empresa, que es la dirección que les aparece ahí. Se van a la sección donde ven este módulo rojo, Sociedad por Acciones Simplificada, le pican ahí y pasamos al siguiente. Posteriormente les va a aparecer esta pantalla donde dice inicia tu trámite y para esto asumimos que ya tienen la autorización de uso de denominación, por lo que no van a seleccionar la primera opción y como ustedes no son fedatarios, son ciudadanos, seleccionan la opción de hasta abajo. Eres ciudadano, ahí le van a picar, les va a pedir que ingresen de nuevo con su firma electrónica y siguen con el procedimiento donde ahí sí ya van a tener que designar cuál es la configuración accionaria, si va a ser un solo accionista o van a ser varios, van a seleccionar a qué se va a dedicar la sociedad, quién va a ser el administrador, dónde va a estar su domicilio. Sugerimos que sea el domicilio de uno de los accionistas para que el trámite sea más rápido y esencialmente siguen el camino que el mismo sistema les ofrece. Si quisieran más información sobre este tema, abajo, como pueden ver, hay un manual de usuario que ustedes pueden dar clic y van a visualizar paso por paso cuál es el procedimiento para constituir una de estas sociedades. Y por último, ¿qué podemos hacer en Legit por ustedes? ¿Cómo los podemos ayudar a sacar su emprendimiento adelante? Bueno, si ustedes tuvieran dudas en el cómo constituir una de estas sociedades, simplemente acudan a cualquiera de los medios de contacto que encuentran en legit.io y con gusto los acompañamos en el proceso de constitución de su sociedad simplificada y o a resolver cualquier duda que tengan sobre este tema. Pero también recuerden que si ustedes crean una cuenta en Legit, van a tener acceso a dos beneficios que ofrecemos a los emprendedores. En primer lugar, les ofrecemos una tienda en línea que pueden ustedes usar para acceder a los productos más comunes que puede necesitar un emprendedor, como lo es registro de marca, términos y condiciones, aviso de privacidad, contrato de prestación de servicios, lo que ustedes necesitan para emprender, probablemente lo encuentren en la tienda, incluso productos estandarizados que ofrecen los abogados de nuestra comunidad. Y por cierto, nuestro segundo beneficio, van a tener acceso a un buscador muy poderoso que pueden ustedes utilizar para buscar abogados especializados en su emprendimiento, sean abogados fiscalistas, laboralistas, abogados especializados en propiedad intelectual, o bien pueden utilizarlo para buscar productos específicos, como puede ser un contrato especializado para comprar acciones o vender acciones, una para hacer sus minutas de asambleas, lo que ustedes gusten, probablemente lo puedan encontrar en el motor de búsqueda al que pueden acceder simplemente registrándose como emprendedores en Legit. Para nosotros será un gusto acompañarlos en su emprendimiento y muchas gracias por habernos acompañado en esta cápsula de Emprendiendo con Legit. Nos vemos en la siguiente.